¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es miércoles 5 de febrero, semana cuarta del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 4 al 7 y del 11 al 15. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan su alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de su incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos a Santa Águeda. Recordemos quién es ella. Ella fue martirizada
probablemente hacia el 251, bajo el poder de Decio, en Sicilia. Es patrona de Palermo y Catania. Es invocada para la protección contra erupciones de volcanes y contra incendios, y se menciona en el canon romano, que es la plegaria eucarística número 1. Y yéndonos ya hacia el Evangelio, pensemos en esta escena. Jesús está regresando a Nazaret, después de una gestión fuera de Nazaret, ya con milagros, con una fuerte predicación y habiendo ganado cierta fama. Por lo tanto, sus discípulos pudieron haber pensado que al llegar a Nazaret, su casa, iban a recibirlo con toda pompa, pero se llevaron una sorpresa, porque al entrar en la sinagoga el sábado, como dice otro texto, como era su costumbre, él empieza a enseñar allí. Y la enseñanza de Jesús no era como la de cualquier rabino, él enseñaba con autoridad. Y me imagino toda aquella gente que ya lo conocía, cómo se debió sentir cuando lo oyen decir cosas que nadie había dicho. Cuando a este muchacho que lo vieron crecer, que conocían a toda su familia por nombres, que sabían quién era su papá, entre comillas, el carpintero del pueblo, que conocían a su madre, una mujer virtuosísima, pero no sabían de ella más nada, que conocían a toda su familia desde pequeños y que nunca vieron en él nada aparentemente extraordinario, pensaban que lo conocían, y de repente entra en la sinagoga y empieza a decir cosas asombrosamente interesantes, magníficas. Y es por eso que se preguntan, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? Echando por tierra todas las teorías conspiratorias que dicen que Jesús salió de Nazaret, que fue a estudiar a no sé dónde, que aprendió en el Tíbet o en Egipto, qué sé yo, tantas cosas raras que se escuchan. Pues de haber sido así, en el Evangelio hubiera quedado registrado que al menos se ausentó, o que esto que pasó en la sinagoga hubiera sido muy distinto. Pero la razón de ese asombro es que los que lo conocían nunca vieron que él hizo nada fuera de lo común. Era el carpintero, el hijo del carpintero, y que siempre se había criado entre ellos, y no dio lugar a que pensaran ninguna otra cosa acerca de él. Por lo tanto, estas preguntas y estos cuestionamientos tenían una base. ¿De dónde sale tanta sabiduría? ¿Dónde la aprendió? ¿De dónde viene el poder de hacer milagros? Conocen a su familia, y entonces esto no ha de extrañarnos que suceda. Pero preguntémonos a nosotros mismos, puede que nos pase, porque a estos personajes les traicionó la excesiva familiaridad con Jesús. Pensaban que lo conocían, y el exceso de familiaridad, por decir, si yo conozco a este hombre, yo conozco, ¿realmente lo conoces? Tal vez nos lleve a pensar que nunca conocemos a nadie como creemos conocerle. Nunca nadie termina de conocer a nadie. Somos a veces una sorpresa para otros. Y Jesús aquí lo demostró. Esta gente se llevó la sorpresa de su vida al oír a Jesús y al ver que hacía milagros. ¿Cómo te pondrías tú si alguien, amigo tuyo, que conoces desde chiquito, de repente empieza a hacer cosas que jamás pensaste que pudiera hacer? Pues empiezas a dudar, empiezas a juzgar, empiezas a criticar. Tal vez nace el gusanito de la envidia en tu corazón y dices, si él puede, ¿por qué yo no puedo? Si él es el hijo de fulana y de sutano, ¿qué tiene de extraordinario? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Nace cualquier cantidad de sentimientos en contra de esa persona, a la que puede ser que tú le guardes hasta cariño, pero la novedad que él está presentando hace que surjan en ti sentimientos extraños, sentimientos en contra. Tal vez nuestra excesiva familiaridad con Jesús puede en algún momento jugarnos una mala pasada. Por lo tanto, cuidémonos
de no ser excesivamente familiares en el sentido de llegar a pensar que lo sabemos todo de Dios, que lo creemos nuestro amigo a tal punto de que hasta le faltemos el respeto. Nunca olvidemos que Dios es un Dios cercano y Dios es nuestro amigo, pero es el Creador, es el Señor, es el Juez Supremo y es quien nos juzgará al final de nuestras vidas. Por lo tanto, aunque haya mucha familiaridad, y aunque llamemos a Dios Padre, Abba, Papito querido, como realmente es la traducción, y que Jesús se haya hecho de nuestra carne, como bien lo cita la carta a los Hebreos, para ser más cercano, para estar con nosotros, no olvidemos que nosotros somos sus criaturas. Nosotros no podemos verlo de tú a tú. Él siempre será el Creador, el Señor, el Soberano, y eso no lo podemos cambiar. Hay un don que hace referencia a esta realidad, y es el don del santo temor de Dios, para no perder las perspectivas. Nos ayuda a ver a Dios como Él es, Dios supremo del universo, y nos ayuda a vernos a nosotros como realmente somos, pequeños, débiles, frágiles, pecadores, criaturas, al fin. Al no perder estas perspectivas, podremos tener una noción clara de a quién nos dirigimos, con quién estamos hablando y cuánto nos ama Él. Al guardar también estas perspectivas, podemos nosotros tal vez dimensionar mejor el amor que Él nos tiene, la dimensión de su sacrificio en la cruz y de lo que Él hizo al bajar a nuestra condición humana, haciéndose hombre como nosotros por amor. Así que pensemos, ¿cuántas veces puede que hayamos conocido o creído conocer a alguien y de repente hace algo que nunca pensamos que haría? ¿Cómo te sentirías? ¿Le juzgarías? ¿Dudarías de esa persona? ¿Le criticarías o sentirías envidia? Jesús fue aquí en su casa envidiado, juzgado, criticado y dudado, entre comillas. Más tarde incluso veremos que hasta lo sacaron a empujones y quisieron hasta matarlo. Pero razón tuvo Jesús cuando dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y fíjense, no pudo hacer allí ningún milagro, porque el milagro requiere fe, necesita fe de parte nuestra para que se consume. En la mayoría de los casos, Jesús pidió la fe para poder actuar y para poder hacer milagros. Y dice, solo curó a algunos enfermos. Podemos entonces pensar que las curaciones no cuentan como milagros, sino como algo que proviene del corazón de Cristo y que formaba parte de lo que normalmente podría verse como un acto de caridad, pero no como una extravagancia, entre comillas, del amor de Dios hacia nosotros. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, cosas que también el Señor regala a los suyos y a nuestros contemporáneos a través de dones y carismas en la iglesia. El día 3, anteayer, celebrábamos a San Blas, que tenía el don de sanación a través de la imposición de manos, que el Señor se lo concedió. Y así a muchos otros santos que Dios les ha concedido el don de poder experimentar esto, de ser canales de la sanación de Dios para esas personas. Y dice el texto al final de Marcos, estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente y se fue a enseñar a otro lugar. Que el Señor nunca pueda decir eso de ti y de mí, que se quede extrañado de que no creemos. Pero en estos días vamos a estar meditando sobre si realmente tenemos fe y cómo es la calidad de ella. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.